¿No les molesta que pareciera que hoy por hoy muchas personas pretenden sanar las heridas más grandes de la humanidad con un me gusta, un me entristece o el más terrible de todos, un me enoja? No está de más usar las redes sociales para exponer los males que nos aquejan aprovechando una buena viralidad. Lo malo es pensar que un compartir nos exime solo por ello de nuestra responsabilidad de construir sociedad. Un amigo me pidió que expresara en video mi opinión acerca de los recientes acontecimientos en Estados Unidos, y lo haré como un gesto de toma de conciencia, como una invitación a reflexionar verdaderamente en el problema más allá del like. Estas reflexiones son fruto de una tarde, y les advierto que no he leído a nadie, así que no esperen alguna cita eminente o una estructura muy compleja. Es lo que un hombre con una cultura mediana puede alcanzar en una hora de reflexión seria. El racismo ha sido una constante en la historia humana, en tiempos, territorios y culturas diversas, y ello solo me impulsa a pensar que este fenómeno hunde sus raíces en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué hay en lo más profundo de nuestro ser? Yo respondería que una individualidad con una capacidad de autorreflexión. ¿Qué es lo primero que aprenden los bebés al nacer? Medir sus límites físicos, aprender dónde acaba su madre y dónde comienzan ellos. Contrario a lo que pudiera pensarse, este proceso no acaba con la lactancia. Nosotros buscamos individualizarnos de lo que no somos, nuestro mundo. Esta actividad la llamaremos autoafirmación del yo. Este ejercicio de autoafirmación, a mi parecer, constaría de 2 grados. El primero, la autoafirmación frente al mundo, y el segundo, la autoafirmación frente al mundo como yo. En otras palabras, soy distinto a los objetos que no son como yo, así como distinto a otros sujetos que son como yo. Este proceso de autoafirmación nos lleva toda la vida. ¿Quién no ha conocido a un adolescente que no se pregunte qué es lo que quiere ser? O a un adulto de mediana edad que hace un viaje de autodescubrimiento. Como es evidente, todo lo que hacemos nos autoafirma, y allí radica, a mi parecer, nuestra autosatisfacción. Ahora bien, no puedo negar que existen ciertas acciones que fortalecen más nuestro yo que otras. Quizás la más terrible de todas es el sometimiento del otro. Cuando actuamos, ejercitamos nuestra voluntad en un ámbito de acción denominado libertad. Sin embargo, cuando nuestra voluntad somete otra voluntad que conlleva una misma dignidad que la suya, encuentra una vergonzosa autorrealización, porque percibe un fortalecimiento del yo por encima del otro yo en una forzada superioridad. En realidad no hay ningún crimen en una justa competencia cuya victoria es el reconocimiento de una superioridad provisional e inmediatamente ligada a la misma competencia. No así cuando se pretende obtener una superioridad definitiva por medio de la violencia. El racismo es esto, un sometimiento del otro, obligándole con violencia a reconocer la superioridad definitiva del victimario. Es la verdadera esclavitud. Solemos indignarnos cuando nos hablan de cadenas físicas, cuando verdaderamente son importantes las cadenas del espíritu, pero esto es solo la punta del témpano. El racismo no puede ser simplemente explicado con lo que he dicho. Existe otro elemento netamente social. ¿Qué es la sociedad? Desde mi punto de vista es el conjunto de individuos, pero más que ello es la naturaleza del ser humano. Acoto esto: hasta donde sabemos, nosotros somos los únicos seres autorreflexivos en grado sustancial, es decir, existe inteligencia en otros animales, pero su inteligencia no es como la nuestra. Cuando las palomas construyan rascacielos o los simios redescubran las matemáticas, podremos volver a conversar este tema. El ser humano construye ciudades porque no se halla en la naturaleza. Su naturaleza es la ciudad. A eso se refería el filósofo cuando decía que somos animales de la polis, es decir, de la ciudad. Se da un fenómeno curioso cuando formamos sociedad. Esta comienza a actuar como un organismo, con cierta actividad independiente de sus miembros, como si tuviera voluntad propia. Al ser producto humano, busca el mismo fin que su creador, la autorrealización a través de la autoafirmación del yo. Pero al no tener un yo propio, la autoafirmación que busca es la de cada individuo.
individuo. En su búsqueda, cada individuo anhela bienes que lo autoafirmarán. Sin embargo, existen ciertos bienes que son preciados por múltiples individuos al mismo tiempo, y por su escasez no es posible atribuirlos a todos. Esto genera irremediablemente tensión. La sociedad entonces desahoga dicha tensión a través del privilegio. El privilegio es el derecho de hacer nuestro el bien escaso disputado frente a otros que no han sido seleccionados para ello. Es un proceso discriminatorio que obedece las directrices económicas. Como este fenómeno se da de forma espontánea, sigue las reglas de la espontaneidad natural, o lo que no es otra cosa que el principio de mayor eficacia. Este principio nos exige realizar tareas, en este caso la atribución del privilegio, con el menor gasto energético posible. De forma racional, en una sociedad democrática, el privilegio debería ser provisional y meritorio. Sin embargo, este ejercicio requiere de un constante esfuerzo por seleccionar por ocasión al merecedor del mérito. En cambio, cuando el privilegio se otorga por características autoevidentes, como puede ser el color de piel, la situación económica, un patrón de comportamiento, la profesión de una religión, entre otras, el esfuerzo es reducido al mínimo y se genera la discriminación como un mecanismo liberador de tensión, el cual se ve fortalecido por ese impulso de autoafirmación frente al otro, por el cual se genera el sometimiento. Podríamos decir que la discriminación no es más que el pacto vergonzoso entre la sociedad y el individuo, por el cual ambos buscan librarse de tensión. En una, la necesidad de atribución eficiente de bienes, y en el otro, la autocomplacencia egoísta y autoafirmativa, porque no voy a negar que el sometimiento es una forma de autoafirmación, así como el robo es una forma de asegurarse bienes. Ambos son ilícitos en sociedad, porque hieren el tejido mismo que la mantiene unida, es decir, la coexistencia pacífica. Entonces, ¿por qué permite la sociedad el racismo si lesiona el orden social? La respuesta está en su propia flexibilidad. La sociedad debe ser flexible. Si es muy rígida, corre el riesgo de romperse. Si es muy laxa, de separarse. Por ello, la sociedad, de forma ocasional, permite la existencia de conductas ilícitas que, aunque públicamente condenadas, no son perseguidas, o si lo son, solo en grado de tentativa. Un ejemplo es lo que vemos actualmente, no solo en Estados Unidos, pero me concentro en estos eventos por tener mayor difusión mediática. Desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016, se percibe una mayor tensión racial de la habitual como producto de su discurso segregacionista. No podemos pretender culparlo de toda la situación. La realidad es que ese odio se encontraba latente en la sociedad y Trump solo ha funcionado como canal de expresión. No debe asustarnos el hecho de que existan estos odios raciales latentes que podemos observar día con día a través de las microdiscriminaciones, insertas inclusive en elementos tan culturales como los dichos cotidianos. Es una realidad que existan motores sociales en constante pugna y que esta lucha suceda de forma velada a través de los mecanismos habituales de desahogo de tensión social, como son las cortes, los medios de comunicación masiva, los debates universitarios, el Census Populi inclusive. Ahora bien, estas pequeñas reivindicaciones de los sectores marginados provocan distensión en el núcleo de la sociedad donde se funden los diversos sectores. Sin embargo, aumentan la tensión en el sector que sufrió en la atribución de privilegios, quienes buscarán los medios para recuperarlos, y cuando esto se da de forma violenta, la respuesta de los oprimidos también suele ser violenta. No obstante, los sectores sociales en pugna no son independientes, conforman una sociedad y uno de los objetivos más importantes de la sociedad es su preservación. Por ello, la sociedad tendrá que dar una sanción definitiva respecto a la lucha social. Lo cierto es que en su proceso de autodescubrimiento, el ser humano, la sociedad misma, aprenden que la coexistencia pacífica es el fin social por antonomasia. Por ello, la sociedad tiene que modificar sus estructuras para garantizar un reparto más equitativo del privilegio. Esta modificación de estructura requiere un gasto energético importante, es decir, el deseo, la voluntad y la acción de cada miembro por modificar el orden hasta ese momento establecido. La única manera que veo para garantizar esto es la inconformidad manifiesta del oprimido. El desequilibrio es una realidad y ya expresé lo que considero
ser la razón. Cambiar mecanismos de atribución de privilegios que serán necesarios mientras los recursos sean escasos es la única forma de conservar unida a la sociedad. Es menester recordar que la sociedad es un aparato complejo que busca ante todo el equilibrio de sí misma, no de sus sectores y mucho menos de sus miembros. Si un sector está dispuesto a permitir vejaciones de otro, la sociedad lo tolerará porque la atención ha sido absorbida por ese sector. Cuando el sector no desea continuar absorbiendo la presión, entramos en un proceso de aceleramiento social. Todo equilibrio es la compensación de fuerzas. Cuando se da un desequilibrio, es necesario recalibrar las fuerzas. La ciencia está en que esa recalibración favorezca a la naturaleza humana y no los intereses egoístas de ciertos sectores. La sociedad tiene una deuda con cada individuo y debe honrarla, porque sin el individuo no habría sociedad. Por el contrario, el individuo tiene una deuda de la misma magnitud con la sociedad, porque sin la sociedad, este no sería capaz de autoafirmarse en su yo verdaderamente. La discriminación es producto de la incivilización humana, de la pereza de cambiar los mecanismos de atribución de privilegios por cuestiones más allá del mérito. Si seguimos por este camino, es segura una ruptura social. Como decía, el fin del ser humano es descubrirse a sí mismo como entidad diversa a la naturaleza y como sujeto diverso de otro sujeto. Cuando se da el sesgo discriminatorio racial, se configura un entendimiento erróneo del otro semejante a mí, por lo cual el proceso de autoafirmación del yo se ve afectado, transformando al ser humano de eso, un ser humano, en la caricatura de un pseudodios. Cuando negamos nuestra naturaleza, la naturaleza se encargará de negarnos a nosotros mismos. El color de piel no nos define como seres humanos. La compasión, la empatía y la acción, sí.